de interpretación del examen de orina. Es bueno que ustedes jóvenes terminen la clase o terminen esta rotación de urología sabiendo interpretar un examen de orina. Yo les sugiero que se presten de algún laboratorio, alguien consiga si tiene relación a algún laboratorista o donde sea. Siempre hay en los laboratorios, les dan, ¿no es cierto?, un examen de orina, lo que es anormal, lo que sacan al paciente, y un examen de sangre. Entonces, a medida que ustedes vayan yendo en el micro o andando, cuando no tengan nada que hacer, en vez de estar el celular perdiendo el tiempo, agarran su hojita y se van memorizando. ¿Por qué? Porque muchas preguntas caen del examen de orina porque me interesa que ustedes sepan interpretar. ¿Ya? Entonces, el examen de orina, ustedes saben que es un producto de los riñones, ¿cierto? Toda la sangre, son 180 litros de sangre o 200 litros de sangre que circulan por los riñones en las 24 horas para producir 1,5 litros de sangre, perdón, de orina. Entonces, la orina es una sustancia, un elemento tóxico para nuestro organismo, por eso es que lo eliminamos, lo mismo que la materia fecal, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, buenas noches, por lo tanto, jóvenes, lo que nosotros comamos, lo que nosotros metamos a la boca, lógicamente, va al tubo digestivo, y luego del tubo digestivo por la hiperacidez, que sufre una transformación de los alimentos, y luego va por peristalsis, por el intestino delgado, el duodeno, primera, segunda, quinta. Y existen las vellosidades foliares en el intestino, las cuales absorben todos los nutrientes, ¿cierto? Entonces, como todos los nutrientes pasan a la sangre, entonces la sangre absorbe sustancias que son buenas para el organismo, también hay sustancias que se deben eliminar. Por eso es que en nuestra sangre nosotros tenemos, cuando hablemos de litiasis hablaremos un poquito más profundo, entonces tenemos nosotros en nuestra sangre unas sustancias que nos defienden contra la formación de cálculos, por ejemplo. ¿Entienden? Y no saben cuán importante en la orina es el pH, porque dependiendo del pH, la orina precipita o para formar cálculos de ácido úrico que requieren una acidez en la orina, o la orina se alcaliniza para facilitar otro tipo de cálculos. Por eso es que el pH, por algo, que el pH en la sangre tiene que ser, ¿cuánto es el pH? 7.4, 7.3, ¿cierto? Entonces, por algo existe un pH. Lo mismo, mis queridos amigos, en la orina existe un pH. Entonces, de acuerdo a la variación del pH, o formamos cálculos que se forman en orina alcalina y cálculos que se forman en orina ácida. Y entonces ustedes dirán, carácter, ¿y cómo hacemos entonces para comer? No vamos a estar midiendo el pH a las comidas para que no formemos los cálculos. Para eso se encarga nuestro organismo, para eso se encarga nuestra sangre. Entonces imagínense cómo nosotros lo soqueteamos, lo chicoteamos, lo pateamos a nuestro organismo comiendo tanta comida chatarra. Por ejemplo, van a comer pollo. Miércoles, la mayonesa tienen que acabarla con las papitas. Yo lo veo a mis nietos, pues, ¿no? Ya tuve 3 hijos también. Y le apretan y se lo acaban el chiguete ahí de la mujer. Comen. Entonces, eso es una agresión, claro que sí. Van a un churrasco. Aparece, como no es todos los días, riñón, corazón, chinchulín, chorizo. Entonces le plantan. Si hay cervecita, métame. También una cerveza fría, pierdan cuidado, claro que sí. Entonces, cuando usamos de esos tipos de alimentos, entonces estamos absorbiendo y ingiriendo purinas. Entonces, esos alimentos
acidifican la sangre y al acidificar la sangre produce cálculos de ácido úrico. Pero ustedes dirán, pero yo nunca tuve cálculo. Claro que sí, por eso es que en la sangre, en nuestra sangre, tenemos sustancias que nos defienden contra la agresión de este tipo de alimentos. Pero a lo que yo quiero llegar es que si, por ejemplo, este joven le echó al pollo y le echó a los chorizos y a la carne, a los chinchulines, riñones, cualquier cantidad de ácido úrico en su intestino entra a su sangre. Y en vez, normalmente, nuestra alimentación diaria, ¿acaso comemos churrasco todos los días? No. Entonces, nuestra alimentación corriente, una sopa, un segundo, un bifecito, en fin, lo que sea en la casa que comemos, pero eso es lo normal. Cuando salimos de lo normal es cuando nuestro organismo absorbe, y por decirle, digamos, son 2, 4, 5 moléculas de ácido úrico normalmente entramos todos los días a circular en nuestra sangre. Entonces, ese ácido úrico nosotros sabemos que normalmente existe ácido úrico en nuestra sangre, ¿no es cierto? Y ese ácido úrico se absorbe en el intestino, pasa a la sangre y como sabemos que son 180 litros de sangre, o sea, nuestra sangre va y se lava en la unidad funcional del riñón que es la nefrona. Entonces, el eritrocito, ¿qué hace? Va por toda la economía, se carga esa cuchuquera que es el ácido úrico, que normalmente eran 5, pero como le echó el churrasco al joven, ya no son 5 ácidos úricos, son 50 ácidos úricos que están circulando. Entonces los eritrocitos se ponen en la espalda los ácidos úricos y van a la nefrona, se lavan en la nefrona y dejan todas las moléculas de ácido úrico. Entonces, en el momento en que ese ácido úrico comienza a salir por los cálices ya como orina, por supuesto, ya no van a ser 5 moléculas de ácido úrico, van a ser más de 50. Si son 50, ya estamos, disculpen que la toque, ya estamos apencados, ya estamos juntos. Entonces, yo ácido úrico, entro en contacto con otro ácido úrico, nos tocamos los ácidos úricos porque somos cualquier cantidad y podemos formar un cálculo de ácido úrico. ¿Por qué? Porque ingerimos mucho ácido úrico con la comida, pese a que nuestro organismo nos defiende con el pH de la orina. Cuando hablemos nosotros del pH de la orina, vamos a ver que este es un medicamento que yo utilizo, que es el citrato de potasio, para tratar de mantener un pH de la orina normal para evitar la formación de cálculos, porque yo sé que hay cálculos, como vamos a ver cuando avancemos en litiasis, que se forman gracias al pH alcalino y otros gracias al pH ácido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de mantener en un pH ligeramente ácido. Lo que quiero que me entiendan es que todo lo que comemos, todo lo que ingerimos, entra a la sangre y la sangre transporta todo hacia los riñones y por los riñones se elimina. En ustedes está la máquina nuevita, la chalinga, por eso es que ustedes comen, se alimentan de todo y no pasa absolutamente nada, ¿no es cierto? A no ser que haya un proceso obstructivo. Entonces ya estamos hablando de un cuadro patológico. Mientras no haya un cuadro obstructivo en la vía urinaria que han visto los riñones, los ureteres, si no hay un cuadro obstructivo, la orina sigue su camino, llega a la vejiga, se elimina, eso se llama micción efectiva. O sea, la micción efectiva significa que cuando ustedes van a orinar, no queda absolutamente nada de orina en la vía urinaria. Entonces, si no queda nada en la orina, yo queda ácido úrico, me saludo con el ácido úrico y nada más. Pero si hay un cuadro obstructivo de ácido úrico, y aquí tenemos harto ácido úrico, y la orina está detenida, nosotros sabemos que la orina está formada por, vamos a ver ahorita,
96% de agua y un 4% de sustancias orgánicas e inorgánicas. Entonces, si la orina se detiene, ustedes esta noche orinen en un vaso, dejen en la ventana o en la ventana de su cuarto y van a ver mañana cómo hay un sedimento, vulgarmente hachi. Sedimenta la orina y eso es lo que compone, está compuesta nuestra orina: agua, sustancias orgánicas e inorgánicas. Entonces, si la orina se detiene en el ureter, en la pelvis o en la vejiga, entonces todas esas moléculas de ácido úrico, de calcio, como quieran, que están ahí, la orina detenida precipita, ¿no es cierto? La vejiga es un reservorio, precipita todas esas moléculas y nos unimos unos con otros y formamos un algo. El primer concepto les estoy dando ahora. Cuando avancemos el tema número 4, ahí vamos a hablar de muchas otras cosas mucho más interesantes. Pero lo que quiero que ustedes, a ver, dijimos que no vamos a tomar agua, ¿cierto? Guarde su agüita, usted también guarde y no tomen agua, que no es momento de tomar agua. Tomar agua en su casa o afuera, y cuando hablemos de la clase de radiología, ahí sí va hasta salteña vamos a tomar, ¿no? Entonces, bueno, repitiendo, la orina es un producto del metabolismo del plasma, porque todo se metaboliza en el riñón y se convierte en orina. Son 200 litros que circulan para que se produzca la diuresis de 1500 centímetros cúbicos. Ahora, vamos a ir aclarando conceptos. No van a confundir diuresis con micción. La diuresis es la producción de orina por los riñones y la micción es un reflejo voluntario por el cual yo elimino el contenido de mi vejiga. Es voluntario, ¿no es cierto? Entonces, también ya vamos a hablar qué ocurre interiormente dentro de nosotros para que orinemos. Ya hablaremos todo en su momento. ¿Está bien? Aquí está. La orina es un ultrafiltrado del plasma y a través del cual no excreta desechos tóxicos generados por el metabolismo celular. Ya. Entonces, si nosotros sabemos que la orina elimina todo lo que es tóxico, tenemos que saber, por supuesto, qué es lo normal que tenemos que eliminar, porque tenemos que saber diferenciar en lo que es normal y lo que es anormal. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la orina tienen que ver en el hombre hasta 5 o 7 leucocitos en la orina, y la mujer puede llegar, digamos, hasta 8, algunos dicen hasta 10, ya no vamos a pelear por 2, pero si hay en la orina unos 15 leucocitos, carácter, y hay que estar parando la oreja. ¿Por qué? Porque hay que sospechar un cuadro de infección urinaria. Para eso es importante, mis queridos amigos, que ustedes conozcan los valores normales de un urianálisis, de un examen de orina. Aquí está, fíjense. Aquí está la sustancia, agua 96%, sustancias inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas: cloruro de sodio, potasio, ácido sulfúrico, amonio, magnesio, calcio, hierro, otras. Y orgánicos: urea, creatinina, ácido y los cuerpos cetónicos. Aquí habla que es un litro o 1400 de orina al día. Ya no vamos a pelear por 100. Son entre 1400 y 1500 hasta 1600. El volumen urinario disminuido, o sea, cuando disminuye la orina, se llama oliguria. Si nosotros sabemos que lo normal es 1500 centímetros en las 24 horas, si llegamos a orinar 400, todo lo que es 400 o 500 por debajo, estamos en oliguria. Ya algo patológico ya está entrando en un cuadro grave. Y si orinamos menos de 100 centímetros, ya eso se llama anuria. Es mucho más grave. Eso nos puede llevar al otro lado. ¿Cuál es la importancia clínica del examen de orina? Obtener información sobre el estado funcional del riñón. ¿Por qué? Porque si el riñón está funcionando normalmente,
prácticamente va a metabolizar, va a eliminar todo lo que es tóxico. Pero lo que no ocurre cuando hay un paciente con una insuficiencia renal. Y eso es lo más triste, jóvenes. Ojalá que ninguno de ustedes tenga, ni ustedes lleguen a tener insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque parte del corazón ver a esos pacientes haciendo diálisis, dependiendo de una máquina para poder vivir. Ustedes saben que si no se dializa, mueren, ¿no? Eso es grave, ¿ya? Entonces, ayuda a detectar la existencia de alteraciones de las vías urinarias, evidenciar la existencia de problemas metabólicos de índole general, detectables por eliminación aumentada o disminuida normalmente del metabolismo de la orina. Ejemplo, la diabetes, tan conocida por usted, ¿cierto? ¿Que se elimina sangre de la orina? Se elimina, pero tiene que haber valores normales y hay que saber cuánto tiene que eliminarse en la orina para que se haga manifiesta la glucosa en la orina. ¿Saben cuánto es? ¿Cuánto tiene que estar la glicemia para que aparezca la glucosuria? Ajá. ¿Cuánto? 200. Correcto. Correcto. 180 por 180 ya se hace manifiesta la glucosuria. Son con jóvenes que a poquito tenemos que ir a entrar y ustedes tienen que ir aprendiendo esto porque de todo lo que vamos a hablar viene el examen. ¿Ya? Entonces, aquí está. ¿Cuál es la estructura? Hay consideraciones generales, el examen químico y el examen microscópico. Dentro de las condiciones generales hay que tomar en cuenta el aspecto, el color, el olor, la densidad relativa y el pH, que es muy importante. En el examen clínico, o químico, perdón, es muy importante las proteínas, la glucosa, la acetona, la bilirrubina, el urobilinógeno, los nitritos, de eso vamos a hablar ahorita. Y en el examen microscópico hay que tomar en cuenta los cilindros, los cristales, los eritrocitos y los leucocitos. Entonces comenzamos por el examen general de orina. En el aspecto, nosotros sabemos que nuestra orina tiene que ser clara y límpida, ¿no es cierto? Límpida, transparente, pero se puede volver turbia. ¿Por qué? Por precipitación de cristales, cuando la decíamos de la comida. Y hagan una prueba, echen una buena comida y orinen para meter el sedimento que otro día que ustedes coman normalmente en su casa, ese sedimento no va a existir. Bien, y puede estar turbia por la presencia de proteínas, leucocitos, bacterias, pus o presencia de líquidos. El color es un amarillo ámbar, pero puede variar de color, claro que sí. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que yo coma, por ejemplo, cuando comemos la beterraba, ¿conocen? La orina se enrojece, ¿no es cierto? Color naranja cuando hay pigmentos biliares o cuando tomamos la nitrofurantoína, se vuelve rojiza cuando hay hemoporfirinas o mioglobinas. Por ejemplo, si este joven es deportista y juega un partido de fútbol intensamente, ¿puede su orina tornarse un poquito oscura? Claro que sí, sin ser algo patológico. El color T viene por el urobilinógeno o las sales de hierro, color caoba por los pigmentos biliares, o sea, lo que se llama la coluria. Ahora, referente a la coluria, mis queridos amigos, ustedes van a ir al hospital San Juan de Dios, van a ver en las prácticas que cuando cambia el color de la orina está colúrica. Todo lo que ustedes digan al presentar un caso clínico, vale. Si usted dice la orina es colúrica, acá ya estoy pensando en un cuadro biliar obstructivo o alguna neoplasia que está comprimiendo la vía biliar. No sé, pero hay un cuadro obstructivo, ese paciente debe estar histérico. Pero si ustedes, por ejemplo, no toman mucha agua, la orina sale con un poco de color. Y cuando ustedes están bien hidratadas, la orina sale mucho más clara, ¿no es cierto? Eso es notorio y es muy notorio.
Por eso es que hay que tomar en cuenta. La coluria significa obstrucción de la vía biliar. Acuérdense, ¿cuáles son los síntomas de una obstrucción de la vía biliar? Por ejemplo, un cálculo que en la vía biliar baja y obstruye el bacinete. Ictericia, acolia y coluria. ¿No es cierto? Ictericia, ¿por qué? Porque la bilis no está pasando al duodeno y la bilis entra a la sangre y se vuelve histérico ese paciente. Acolia, ¿qué es la acolia? ¿Qué es la acolia? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo se llama? O sea, las heces se tornan blancas, por eso se llama acolia. Por eso tiene el pigmento que sale en la materia fecal. Se llama, ¿qué? Estercobilina. Estercobilina, ¿no es cierto? Y ictericia, acolia y coluria. Entonces, como el pigmento biliar entró en nuestro torrente sanguíneo, entonces esa bilis es tóxica para nosotros. Y como mecanismo de defensa, los riñones comienzan a filtrar bilis, que va a salir con la orina teñida y se llama coluria. La coluria es presencia del pigmento biliar en la orina. No significa que orinó un poquito más espeso o un poquito más pigmentado que normalmente porque no tomó agua. No es coluria. ¿De acuerdo? Ya. Verde o azul cuando hay infección por pseudomonas y la orina negra cuando existe la alcaptonuria. El olor, ustedes saben que el olor es sui generis, puede ser una infección amoniacal cuando hay infección urinaria, cuando huele a alcohol por una intoxicación por etanol, dulce cuando hay cetonuria, que eso se presenta en la diabetes, y olor fecaloide cuando hay una fístula enterovesical. Entonces, ¿qué es una fístula? A ver, la señorita que entró. Buenas noches, primeramente. Gusto saludarla. Me alegro de que venga. ¿Qué es una fístula? ¿Cómo? ¿Usted es alumna de este curso? ¿Sí? Ya. Entonces, la fístula es una comunicación anómala entre dos cavidades o una cavidad por el exterior. ¿Ya? ¿Puedo seguir? Señorita, ¿puedo seguir? Ya. Si sigue hablando, me voy a callar. Entonces, dos cavidades, por ejemplo, el intestino grueso con la vejiga. Y por eso viene el olor fecaloide. ¿Por qué? Porque el peristaltismo del intestino hace que parte de la materia fecal entre a la vejiga. Y ahí viene el síntoma patognomónico de una fístula enterovesical, que dice el paciente: doctor, diga que estaba orinando y me peí por delante, doctor. Y les voy a mostrar, tengo unas imágenes muy interesantes para mostrarles lo que significa el exceso de aire y una fístula enterovesical, se los voy a mostrar. Entonces, el hombre se llama neumaturia, comienza a eliminar aire, o sea, yo les digo, a ver, hago una representación por la boca, yo sé, doctor está orinando y sonó, me llamó la atención, cosa que nunca había ocurrido. Para mí eso es lo más importante, yo ya lo tengo el grano. Entonces, yo ya, dependiendo de la edad, yo tengo que ver, existen 3 patologías para una fístula enterovesical: la diverticulitis, la enfermedad de Crohn y el CA de Crohn. Por las 3 causas hay una comunicación entre la vejiga y el intestino. Eso es lo que deben investigar, ¿no es cierto? Entonces, pero yo les insisto, lógicamente eso se diagnostica por una serie de estudios que no es el momento de hablar. pH, fíjense, lo más importante
es el pH. Esté entre 4,6 y 8, ligeramente ácido, modificable por la dieta. Si uno ingiere vegetales, lácteos, aumenta el pH. Y los medicamentos bajan el pH cuando ingiero ácido ascórbico o salicilatos, y el pH alto se eleva cuando ingiero ácidos y bicarbonato de sodio, diácidos, en fin, ¿cierto? Entonces, para que ustedes vean cómo va variando el pH de la orina. Por eso es que la sangre, jóvenes, es tan importante mantener el pH de la sangre. Por eso es que en mi pueblo, los viejos, yo nunca supe por qué mi madre y mi padre siempre tomaban en la noche un poquito de bicarbonato en agua antes de dormir. Yo decía, ¿por qué tomar? Porque mi abuela lo hacía y siempre decíamos que para mantenernos sanos teníamos que tomar bicarbonato. Yo nunca le busqué el por qué. Era muchacho, hasta que como médico ahora entiendo la importancia del pH, tanto de la sangre como de la orina. Por algo Diosito Santo ha hecho que exista un pH, tanto de la sangre como de la orina. Y a medida que vayamos estudiando las diferentes patologías, vamos a ver cuán importante es el pH de la orina. ¿Ya? La densidad específica va de 1016 a 1022. Es importante, ¿por qué? Porque ofrece información sobre el estado de hidratación y la capacidad de concentración de los riñones. Si baja la densidad, hay que pensar en una diabetes insípida, insuficiencia suprarrenal o insuficiencia renal crónica. Si es alta, hay que pensar en una deshidratación, diabetes mellitus, contraste radiológico o el síndrome de inmunodeficiencia, ¿no? Ahora, vamos a entrar a los aspectos químicos. Las proteínas. Normalmente no debemos eliminar nosotros proteínas en la orina. Si sale alguna cosita ya, es menos de 10 miligramos por decilitro. Entonces existe una microalbuminuria. ¿Puede ser? Claro que sí. ¿Por qué? Cuando ya existe una albuminuria manifiesta, ya estamos frente a una alteración del glomérulo. Ya estamos entrando en una patología que nos está indicando que ese riñón se está dañando paulatinamente y nosotros tenemos que hacer algo para que eso no termine en una insuficiencia renal. Porque imagínense, si comenzamos a eliminar la albúmina, ¿a qué nos sirve la albúmina a nosotros? ¿Qué es la albúmina? Para la presión osmótica. Por supuesto que sí, por favor. ¿Entienden? La glucosa, aquí está, también tiene que ser negativa. Hay causas de glucosuria. Hemos dicho que por encima de 180 ya se manifiesta el azúcar en la sangre. ¿En qué caso? La diabetes mellitus, síndrome de Cushing, síndrome de Fanconi y la insuficiencia renal. Las cetonas. ¿Por qué? Por el ácido acético, que debe ser negativo, pero existe la cetonuria en la diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque hay una descompensación metabólica. Y la cetonuria de origen no diabético, cuando existe ayuno prolongado, hiperemesis, por ejemplo, en la hiperemesis gravídica es muy frecuente la cetonuria. Por eso que cuando una mujer esté embarazada, de pronto, toda mujer, no sé si aquí habrá algunas personas que han tenido hijos, ya, alguien es mamá ya, cuando usted se embarazó, se estaba náusea, al comienzo tiene náusea, pero mi mujer también tenía náuseas, pero nunca yo había visto la hiperemesis. Jóvenes, la mujer no para de vomitar. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque el vómito hace que se pierda tanto electrolito. A ver, los hombres, alguna vez le hemos echado nuestros buenos tragos. Yo no me voy a negar. Vida universitaria, hará la guitarra, serenata y una chupita de vez en cuando, no hace daño, ¿no es cierto? De vez en cuando.
¿Y quién no le ha echado su trago al joven? Ahora ya no, por supuesto, pero el joven. Y tanto beber, y como no había plata para comer, entonces le echábamos nomás hasta alcohol medio teñido y al día siguiente irritación estomacal que nos hacía vomitar. Y los vómitos es lo que lo deja uno prácticamente en lona. Claro, teníamos la juventud como mecanismo de defensa. En cambio, ahora a esta edad no puede. La cosa cambia, ¿cierto? El urobilinógeno es negativo, es un indicador temprano del daño del parénquima hepático y es positiva en una enfermedad hepatocelular o en una anemia hemolítica. ¿Ya? El urobilinógeno. La bilirrubina debe ser negativa, menos de 0,2 miligramos por decilitro. ¿Cuándo es positiva la bilirrubina? Ya hemos hablado. En una ictericia obstructiva, en un daño hepático, o en un cáncer hepático o de conductos biliares. Toda patología que obstruya la vía biliar va a aumentar la bilis en la sangre. Si aumenta en la sangre, por supuesto, viene toda la sintomatología en todo nuestro organismo, por cierto, como va a haber ictericia. ¿Por qué? Porque hay ictericia porque entra la sangre. ¿Y dónde vemos nosotros? En la conjuntiva ocular, ¿cierto? Parecemos unos canarios, ya. Nitrito. Los nitritos deben ser negativos. Se produce cuando las bacterias reducen los nitratos urinarios a nitritos. Las enterobacterias. ¿Se acuerdan que hablamos de las enterobacterias en los casos de la prostatitis, ¿cierto? Ustedes tienen que tener cuidado. Y las bacterias no reductoras, por ejemplo, los enterococos, la pseudomonas, el acinobacter y la cándida. ¿Qué es la estearasa leucocitaria en los aspectos clínicos de la orina? Tiene que ser negativo, o sea, detecta los leucocitos lisados o destruidos o intactos. Junto con la prueba de nitrito y el examen microscópico, o sea, la bacteriuria, aumenta la sensibilidad y especificidad a las infecciones de las vías urinarias. Ustedes saben que muchas veces, jóvenes, no es lo mismo tratar a un joven que tratar a una persona mayor con antecedentes. No es lo mismo. Cuando yo veo a un joven como ustedes, no le voy a decir, doctor, quiero hacer un chequeo. Buenas noches, joven. Cuando uno se hace un examen de orina, si son jóvenes, no ha pasado un examen de orina, sí, que se acabó el problema, porque son jóvenes. Pero si yo veo a un paciente ya con mi cana, ya, yo ya no me confío en un examen de orina en una persona mayor. ¿Por qué? El único dato que nos garantiza que no hay infección urinaria es el urocultivo. En mayoría de ustedes, ya les dije, un examen de orina de vida normal, confío plenamente, pero no en una persona mayor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en los viejos o los mayores puede aparentar un examen de orina normal y tener infección urinaria, o puede tener infección urinaria y no ser infección urinaria. Por ser cultivo es la garantía en los viejos. Y vamos a ver del por qué. En el sedimento urinario, los cilindros son estructuras longitudinales formadas como ya. Cuando hablamos, subrayen para que no se confundan, mis queridos amigos, túbulos renales. Ya, cuando hablamos de túbulos renales, estamos ya hablando de alguna patología de la unidad funcional de la estructura propia del riñón. Entonces, cualquier daño en los cilindros, ya uno se pone así. ¿Por qué? Porque eso implica pensar en alguna patología glomerularia, un daño renal, que fue mucho más grave. Los cristales, es lo que hemos hablado, son elementos que se forman debido a la precipitación de diferentes componentes urinarios como consecuencia de su aumento en la orina, porque hablábamos del churrasco. Este joven le gusta el queso, miércoles, planta el queso. Si come alto queso, va a aumentar ¿qué? El calcio en la orina. ¿Por qué? Porque el calcio que contiene el queso al intestino se absorbe en el intestino, ese exceso de calcio
pasa a la sangre, pasa a los riñones y aumentan las moléculas de calcio que se eliminan en la orina. ¿Puede ser susceptible a formar un cálculo? Puede ser. Por su juventud, difícil. Fuera viejo, casi con seguridad. ¿Cierto? Cuando hablemos de litiasis, vamos a ver cómo tratar para evitar la formación de cálculo. Pero eso es mucho más adelante. Aquí está lo que les decía. El pH alcalino. Si el pH de la orina es alcalina, entonces se va a formar carbonato o cristales de carbonato de calcio, fosfato de calcio y urato de amonio. Vamos a hablar, cuando hablemos de litiasis, vamos a hablar del cálculo oraniforme o cálculo de Struvita, que ese sí que viene sí o sí por un pH alcalino acompañado de unas bacterias, Pseudomonas, Klebsiella y Providencia. Bueno, vamos a hablar después, pero ahora solamente estamos hablando del pH. Y el pH ácido son cuando ingerimos mucho ácido úrico, que hace que descienda el pH de la orina. Cuando hablemos también de litiasis de ácido úrico, vamos a ver cuán importante es el pH en la orina. Un adelantito. A ver, tenemos aquí una alumnita, nuestra compañera de curso. De pronto ella vive una vida normal, tranquila, y como es tan bonita, tan linda, viene la señora Gloria, la reconoce, no quiero que sea reina de la frutilla ya, la reina de frutilla. Como reina de frutilla, va a cama solar, le cambian la dieta, ¿qué hace? Que tenés celulitis, entonces tenés que tomar jugo de naranja, jugo de pomelo, que jugo y las camas solares. Resumiendo, alteran el pH de la orina. Y se dice que si 3 días una persona baja el pH de su orina a 4 o 4,5, sí forma cálculos de ácido úrico, indiferente que tenga una hiperuricemia, para que me entiendan mejor. Habíamos hablado nosotros de que aumenta en sangre los cristales de ácido úrico, y los de ácido úrico van, todos los cristales de ácido úrico, vamos al riñón y salimos a tropel del todismo y nos juntamos unos con otros y formamos cálculos de ácido úrico. En este caso que les estoy hablando, esa persona tiene ácido úrico en sangre normal, solo por la acidificación de la orina, porque normalmente en la comida que nosotros ingerimos diariamente existe el ácido úrico, pero en pequeñas cantidades. Pero si acidificamos nuestra orina, esa pequeña cantidad va a precipitar y va a formar cálculo de ácido úrico. Es un tema muy lindo la parte de litiasis, y cuando lleguemos a la litiasis vamos a hablar minuciosamente de todos los tipos de cálculo. Pero para que vean ustedes cuán importante es el pH en la orina. Si se alcaliniza, nos va a venir infección y cálculo. Si se acidifica, cálculo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comer sano. Y lo más importante para ustedes, tomen agua. Agua, no esa pulsera que andan tomando, ¿qué se llama? Pues, eso es energizante. No era Power, no sirve para nada. Otro más, el Red Bull, el Power, el Diablo, el no sé qué más. Monster. Eso les hace daño. Hace daño, igual que el bolo hace daño. ¿Por qué? Porque ahora el bolo ya no viene puro como antes. Le echan café, le echan diésel. ¿Cómo puede ser que sean tan? No digo. Pero jóvenes hacen una serie de mezclas, le echan Red Bull a la coca. Y el echándole Red Bull a la coca cuesta más. Pero ustedes saben cómo aumentó el cáncer de lengua en Bolivia, ¿no es cierto? ¿Saben por qué o no? ¿Por qué? No, la coca. Por la mezcla que hacen, ¿no? Aumento de traumatismo y la posible. A ver,
Mucho trauma Por el de pH. las células que se encuentran ahí, y eso Ya, es ¿saben por qué? sustancia química. Cuando yo estaba con ustedes, estudié en Sucre, había 3 facultades: La Paz, Cochabamba y Sucre. Nada más. No existía más medicina en Bolivia. Y allá en el frío, uno tenía que salir a la plaza a estudiar para no dormirse en el cuarto, ¿no? Yo ahí aprendí a copiar. ¿Por qué? Porque los platudos compraban Ritalina, una tableta que valía 19 bolivianos, tomaban eso y quedaban los ojos alumbrando, porque era un estimulante central que tomaban. Y nosotros los yescas le echábamos a la coca, y ahí aprendí que la coca tiene su tallo, o sea, el jipurí, claro, camba. ¿Saben lo que es el jipurí? El jipurí es el palito que está dentro de la hoja. Entonces, para coquear, uno tiene que agarrar y sale todo el jipurí, todo el palo. Y la coca, la hoja, uno la pone en el cachete con un poquito de licor y nada más. Y la tialina salival hace todo el proceso químico. No vamos a decir que no es droga. Claro que es droga, pues. Yo coqueaba y miércoles quedaba alumbrando y con ganas de seguir estudiando y listo. Pero viene luego la acción de rebote, ¿no es cierto? Entonces, coqueábamos o nos trasnochábamos antes, unos días antes del examen. La noche del examen, o el día antes, la noche antes, dormíamos bien, descansábamos para ir a enfrentar el examen. Pero nunca la noche anterior le echábamos a la coca o a no, porque sabíamos que estaba así. Entonces, como la machucan la coca, y la coca produce un adormecimiento, jóvenes, en la lengua. Entonces, la lengua, si ustedes ven un poquito de anatomía, la irrigación, cómo es de rica la irrigación en la lengua. Entonces, esos palitos que uno se mete, entonces, causa traumas en la lengua, la punta. Y esas heridas que se presentan en la lengua derivan del cáncer. Por eso, que si no la machucara, sacar, no había ese problema. Porque yo, en mi pueblo, bueno, mi madre y mi padre no coqueaban, pero mi abuela sí. Pero yo sabía, yo no veía a la gente ahí en mi pueblo, a los mayores, que tengan cáncer, ahora tienen acá. Lógicamente, las personas que trabajaban duro, le echaban, pero así sacaban y le ponían bicarbonato. Y botaban la coca entera, no es que la coca no se mastica, nunca se mastica. Y si mastican, no saben coquear. Yo coqueaba cuando estudiaba, pero no todo el tiempo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque, oiga, ¿qué? Pues a ver, anda, acércate a tu cortés, olor a coca, a ver, ¿qué mujer le gusta que uno se acerque todo un cochino hediondo a coca? No puede. ¿Sí o no? ¿Es verdad? Pues ya. Bueno, sigamos. Sedimento urinario. Los cristales de mayor importancia clínica son, saquen una fotito: la leucina, la tiroxina, el colesterol, la bilirrubina en los cristales de oxalato. La leucina en las hepatopatías graves. La tiroxina en la tirosinosis y hepatopatías graves. El colesterol en la quiluria, procesos nefríticos y nefróticos. La bilirrubina, que ya conocen, en la hiperbilirrubinemia severa, y los cristales de oxalato cuando hay intoxicación con el etilenglicol. El etilenglicol, eso es un anestésico que antes se utilizaba. Dios gracias, hoy día ya no se utiliza más, pero el etilenglicol prácticamente era el que desencadenaba esta cristaluria en nuestro paciente. A Dios gracias, no existe. En el sedimento, las células procedentes del tracto urinario. ¿Cómo es importante conocer los tipos de células? Acuérdense de la figurita del riñón. El riñón está el ureter, tercio superior, tercio medio, tercio inferior, está la vejiga, y abajo está, de la vejiga para abajo está la uretra. Las células tubulares o renales,
tubulares o renales, están hablando ya del túbulo proximal distal colector. O sea, cuando veamos un riñón por dentro, le voy a hacer recuerdo de esto. La vía excretora comienza en los cálices, infundíbulo, pelvis dentro del riñón. Cáliz, infundíbulo y pelvis. Luego baja. Las células de transición son un epitelio del tracto urinario desde la pelvis renal hasta la porción superior de la uretra. O sea que viene desde la pelvis de acá, comprende todo el ureter, toda la vejiga y la parte superior de la uretra en el hombre y en la mujer también. Y las células pavimentosas o escamosas están en la porción inferior de la uretra y la vagina. Por eso es importante, mis queridos jóvenes, cuando hablemos nosotros del cáncer de la vía urinaria, es importante la citología urinaria. La citología urinaria, lógicamente, eso no es para que lo haga cualquier laboratorista, son gente especializada, y a mí cuando yo estaba haciendo la especialidad, a mí me gustaba pedir, porque me gustaba ir, se juntaba la orina se centrifuga, y los citopatólogos, porque son gente que buscan células cancerosas en una orina que se centrifuga, buscan estas células y ven si hay alteración de estas células para decir, hay una sospecha o hay un cáncer en el riñón o en la vejiga o en la uretra. Para orientarlo, cuando hay esos casos de microhematurias que aparecen y uno busca y no encuentra, entonces, digamos, una citología urinaria para ver si no hay algún cáncer que esté iniciándose de vía excretora en alguna parte del riñón. Para eso es importante la citología urinaria, por eso es que es importante este tipo de células que se presentan en las diferentes partes de la vía urinaria. Los leucocitos, de 0 a 4. Ya, hoy en día, hasta 6 en el hombre y en la mujer dicen que es hasta 8 a 10. Ya, no vamos a pelear. Pero aumento de leucocitos en la orina implica infección urinaria. Combinar con la prueba del nitrito o con las teras leucocitarias. O sea, hay tiras para detectar las infecciones y para ver si va a un cultivo o no. Cuando hay piuria estéril, o sea, hay pus en la orina, leucocitos en la orina, pero no implican un cuadro infeccioso. En la tuberculosis, en la uretritis, en la balanitis, en los tumores de vejiga y cuando hay uso de corticosteroides. Saquen una fotito a todas estas cosas porque de ahí vienen las preguntas. Y los eritrocitos. Normalmente, jóvenes, los eritrocitos, hemos dicho que, acabo de decirles que los glóbulos rojos agarran la pichuquera de toda la economía, van a los riñones, se lavan en la nefrona, se bañan y otra vez salen de la nefrona y vuelven otra vez al torrente circulatorio a cumplir esa función. O sea, el eritrocito no debe atravesar la nefrona, no debe salir con la orina. Bien, ya vamos a hablar de la hematuria urológica y de la hematuria nefrológica. Ahorita les voy a dar un adelanto. Normalmente, mis queridos jóvenes, el eritrocito tiene una forma. ¿Qué forma tiene? Tubular. Forma de boina vasca, decía el libro de Husay. Ahí yo leí Husay. Ya. Entonces, esta es la forma normal del eritrocito. Cuando nosotros tenemos un cálculo o un cáncer de vía urinaria, estamos hablando de un cálculo que está lesionando la vía excretora. Entonces, la hematuria nos muestra cálculos de esta forma normal. Porque el cálculo baja por el ureter arañando, como sacando un gato en retro, araña y al lesionar la mucosa, valga la aclaración, toda la vía urinaria, desde el cáliz hasta la punta de la uretra en el hombre y en la mujer, está cubierto de fibra lisa. Fibra lisa, por lo tanto, susceptible de elongación. Pero cuando
se raspa un cálculo, raspa, daña la mucosa, hay un microsangrado. Entonces el eritrocito viene de esta forma. Pero cuando el eritrocito normalmente va y se lava en la nefrona y hay una alteración de la nefrona, ustedes saben que existe la saturada proximal, la sanguínea, la arteriola aferente, bella. Entonces, el eritrocito atraviesa toda la nefrona, en la vía urinaria, en la orina, sale de diferentes formas. Por lo tanto, cuando nosotros, yo veo un paciente medio sapito, medio blanquito, medio flojito, o sea, asteño, porque no tiene, pero puede tener creatinina normal. ¿Puede tener insuficiencia renal? Claro que sí. Entonces yo comienzo a investigar, indagar, pido morfología eritrocitaria en orina. Cuando pido morfología eritrocitaria en orina, el laboratorio me va a reportar si son eritrocitos normales, es una patología urológica. Y lo urológico comienza en el cáliz para abajo. Tumor, cálculo, lo que ustedes quieran llamar. Pero si me vienen en la morfología eritrocitaria en orina, o dismorfismo eritrocitario también se llama, me viene con eritrocitos anormales en su morfología, estamos frente a una nefropatía. Quiere decir que esa patología no me pertenece, no le pertenece al urólogo, porque yo soy cirujano. Esto pertenece al nefrólogo, que el nefrólogo es clínico. Ahora estamos llevando la materia de uronefrología, porque yo poco me meto en nefrología porque no soy nefrólogo. Vamos a avanzar en insuficiencia renal aguda, crónica, síndrome nefrótico, nefrítico, trasplante renal y diálisis. Esos temas, porque yo no soy nefrólogo, pero este es mi campo, la urología. ¿Entienden? Así fue que di examen de competencia y gané, pero ya, si Dios quiere, desde este próximo año, yo estoy bregando para que entre un nefrólogo para que ustedes salgan mejor formados, porque la nefrología se lleva con una materia independiente a la de urología, jóvenes. Esto lo hicieron así, yo no tengo la culpa. Pero no porque reconozcamos que está mal, vamos a seguir en el error, tenemos que corregirlo, ¿cierto? Ya estoy bregando y ojalá lo consiga. Oremos a Dios. Que si este año ya, próximo año en realidad, entra un nefrólogo, ya veremos cómo vamos a hacer las horas ya, porque no estoy todavía ahí. Entonces, no sé todavía lo que, pero voy a pelear para que haya un nefrólogo. Tiene que ser así. ¿Listo? Ya. Entonces, hay un daño renal, glomerular, hemático, eritrocitos dismórficos, se acompañan de proteinuria. ¿Se acuerdan cuando hablamos de proteinuria? Si están eliminando proteínas, ustedes se van a hinchar. ¿Por qué? Porque el paciente con insuficiencia renal comienza con edema, una serie de edemas, porque como decía su compañero, todo el intercambio osmótico cambia en un paciente con una nefropatía. Entonces, a eso ustedes tienen que entenderlo y volvemos otra vez. Lean fisiopatología, mis queridos jóvenes. Van a ser sabios, van a ser excelentes médicos, se lo estoy diciendo yo, jóvenes. Lean fisiopatología, pero no lean pues textito, lean libro, no texto, lean libro, el libro, cómprense, que usted cumple 6 meses de cortejo, así hoy en día, así había sido, cumple un mes, regalo, 2 meses, otro regalo, 3 meses, ya hay que llamar así, 4 meses, cada mes, lo veo a mi nieto pues, en ese, papá, regálame dinero, que cumplo 2 meses con mi cortejo, y entonces fiesta, que te vas a casar con no, pero por lo menos voy a quitar unos helados, papá, ya, tomá,
Y esas cosas, ¿no? Entonces ustedes, cuando cumplan 6 meses de cortejo, regalame un libro de fisiopatología. Es el mejor regalo. Entonces, ¿verdad? Lean fisiopatología. ¿No? Y aquí está lo que les digo. Urológica, el eritrocito es normal en tumores, cálculos, infecciones, es lo que hemos hablado ya, ¿cierto? Aquí está, fíjense. Aquí está la vena, la cava, y aquí está la aorta, la arteria renal y la vena renal, ¿cierto? Aquí comienza el cáliz, aquí comienza la vía excretora, este es el infundíbulo y esta es la pelvis renal. Aquí no existe presión, hemos dicho, hay una presión cero, y este es el conducto ureteral, que se divide en tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Aquí está la vejiga, aquí está el meato derecho y aquí está el meato izquierdo que trae la orina de acá del riñón. Este es el cuello de la vejiga, esta es la uretra prostática, aquí está el esfínter externo, este es el esfínter interno que es liso, que es involuntario, aquí está el esfínter externo que es voluntario, esta es la vesícula seminal y esta es la uretra, ¿cierto? Hemos dicho que hay un cálculo, se obstruyó el ureter, la orina se detiene, no baja la orina, se dilata la pelvis. Al dilatarse la pelvis, la presión es cero. Se crea una presión, ¿por qué? Porque la orina está detenida. Esa orina presiona el parénquima renal y ese parénquima renal presiona la cápsula, cólico renal, dolor intenso. Ahí está la esencia del cólico, del dolor del cólico renal. Ahora, aquí están los tipos, la poliquistosis renal. No, hay quistes renales únicos que son tranquilamente, no causan ningún problema, uno puede vivir, pero la poliquistosis renal ya es otra patología un poquito más compleja que hablaremos en el momento que toque hablar de la poliquistosis renal. Y aquí está la vejiga, hemos dicho que es un reservorio donde existen tumores de vejiga, litiasis de vejiga, y aquí la famosa próstata, que hablamos de prostatitis, aguda, crónica, hiperplasia prostática, cáncer, todo tiene su momento para que hablemos, porque son temas que vamos a desarrollar de aquí a futuro. Las bacterias, normalmente en ustedes no hay bacterias. ¿Por qué? Porque tienen nuevamente micción efectiva, que eliminan absolutamente toda la orina. En ninguna parte en ustedes se detiene la orina, por eso es que no tienen infección urinaria. Amalaya, volver a la juventud. Por eso, juventud, divino tesoro, ya te vas para nunca volver. Eso decía Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Entonces, disfruten de su juventud, ¿no? Pero no se preocupen, van a llegar ahí. Existe bacteriuria asintomática, fíjense, mayor a 5 por campo, pero nosotros sabemos que cuando ustedes vean un cultivo, mis queridos amigos, normalmente dice 100.000 colonias. Cuando hay 100.000 colonias hay una infección urinaria, que es el examen bacteriológico, y aparte nos viene el antibiograma para saber qué antibiótico yo tengo que utilizar para orinar. Pero cuando viene, dice el desarrollo de 80.000 colonias, no son 100.000. Entonces, generalmente se considera como una contaminación de orina. ¿Y por qué ocurre eso? Y eso no lo dicen los laboratorios. ¿Por qué? Porque ellos son los culpables. Si nosotros sabemos, mis queridos jóvenes, que la orina cambia de pH, y peor si lo dejan en un receptor, en un recipiente de plástico, cuando dejan la orina, lo llevan a las 7 o 6 de la mañana, pero recién lo van a analizar a las 10, 10 y media, pasan las horas, y además la orina de esta señora está ahí, y la de esta señorita lo ponen al lado y en fin, y hacen su recolección en un ambiente. Entonces comienzan a detectar. Por supuesto que hay contaminación, y de ahí vienen los errores en el laboratorio. Por ahí es la cosa joven, ¿ya? Entonces, la leucocituria bacteriana. La
leucocituria abacteriana se presenta cuando hay clamidia, gonorrea, micoplasma, tuberculosis en la fase curativa de la infección urinaria. Todos estos temas vamos a hablar cuando hablemos de infecciones de enfermedades de transmisión sexual. Ahí vamos a hablar de todo esto, tema por tema. Bien, no se vayan todavía. Ya, vamos a hablar de exámenes de laboratorio especializado. Son temas cortitos estos, pero es necesario que ustedes vean. Vamos a hablar de la fosfatasa ácida. ¿Por qué pongo la fosfatasa ácida? Porque ustedes jóvenes están viviendo una transición que no se dan cuenta. Pero la medicina jóvenes está avanzando a pasos agigantados. Como yo también, cuando estaba haciendo la especialidad y era joven, no percibía cómo avanzaba la medicina. Cuando yo hacía la especialidad, nos basábamos en la fosfatasa ácida para el diagnóstico del cáncer, allá en San Pablo. De pronto cambió radicalmente y nosotros ya no dejamos de utilizamos fosfatasa ácida y fracción prostática. Nos valíamos de esos datos de laboratorio para acercarnos a un diagnóstico de cáncer de próstata, que nosotros ya sabíamos lidiar, pero faltaban los métodos de diagnóstico, porque había una serie salían los libros de urología de América del Norte y uno leía y lo único que hacían era confundirnos más y más. Aquí había la fracción prostática, donde prácticamente no sirve en la detección, además tiene el inconveniente de tener falsos negativos y falsos positivos en cáncer de páncreas, óseo, tromboembolismo. Se determina mediante el método de radioinmunoensayo. Aquí la fosfatasa ácida en la sangre también puede elevarse en pacientes que tienen ciertas enfermedades benignas de la próstata y cuyo cáncer está en la fase temprana. O sea, ¿se imaginan cómo nosotros era lo único que teníamos, era la fosfatasa ácida y la fracción prostática? Y así nos manejábamos, ya estaba en el Brasil. Entonces, hasta que apareció, mis queridos jóvenes, el antígeno prostático específico. Esto ya, lo otro se lo doy por un poquito para que ustedes vean cómo de un momento a otro cambió. Y ustedes, cuando se formen como médicos, van a aprender una cosa y de pronto va a surgir otra que prácticamente lo que ustedes aprendieron ya quedó obsoleto. Como para mí quedó obsoleto lo de la fosfatasa ácida. Ya comenzamos a utilizar el antígeno prostático específico, que es el examen más importante. Es una glicoproteína que solo se produce en la próstata por glándulas de conducto, es su función. Y esto quiero que me anoten. Es importante, existe el adenoma de próstata y existe el cáncer de próstata. Y ustedes dense cuenta, mis queridos amigos, que en el adenoma de próstata, el PSA por produce 0,3 nanogramos de antígeno. En el adenoma de próstata produce 0,3 nanogramos por cada gramo de próstata. En cambio, en el cáncer de próstata se produce 3. 0,3 nunca es igual a 3, ¿cierto? 0,3 es menos de 1. Menos de 1. Entonces,
para que ustedes, el PSA, mis queridos amigos, cuando es adenoma, aumenta paulatinamente. Eso quiere decir 0,3 nanogramos por gramo de tejido prostático. En el cáncer aumenta 3 nanogramos por cada gramo. Entonces quiere decir que los trancos de crecimiento son mucho más rápidos. El PSA aumenta mucho más rápidamente. Ese ya yo como especialista ya tengo que saber la historia de mi paciente y ver cómo su PSA vino aumentando para decir o sospechar que hay cáncer o no, para que ustedes solamente tengan una idea de cómo cambió para el bien de los pacientes la urología gracias al antígeno prostático. Aquí tenemos otro de los datos de laboratorio importante, es la fracción beta de la gonadotrofina coriónica. ¿Cuándo aumenta? En la mola hidatidiforme, en el coriocarcinoma, en tumores testiculares no seminomatosos y en otras neoplasias malignas, como en el páncreas, estómago, pulmón, hígado, mama y ovario. Entonces, la gonadotrofina es un marcador tumoral que nosotros y ustedes, solamente me interesa que ustedes sepan que para el cáncer de testículo existen marcadores tumorales. Uno, la gonadotrofina coriónica humana, la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína, no les voy a preguntar a ustedes que en el suero a los 25 días por natal, cáncer testicular, no. Solo quiero que sepan que los marcadores tumorales para diagnosticar cáncer de testículo es fracción beta de la gonadotrofina coriónica, alfa-fetoproteína y deshidrogenasa LA. Me interesa, mis queridos amigos, que se aprendan esos nombres. Los detalles, no hay problema. ¿Qué es el Bahar en la orina? El Mycobacterium tuberculosis es el bacilo ácido alcohol resistente que más nos interesa identificar. ¿Por qué? Porque para nosotros jóvenes sabemos que en nuestro medio la tuberculosis lo tenemos cerca. Y vamos a avanzar nosotros un tema específico, tuberculosis de vía urinaria. Vamos a ver cómo compromete al riñón, compromete al ureter, compromete a la vejiga, compromete al testículo, compromete al pene, en fin, agarra al deferente. La tuberculosis compromete a todo, entonces en su momento hablaremos más de esto, pero es importante detectar el Bahar en la expectoración, en la orina, en el líquido pleural, líquido de ascitis, materia de algún absceso tejido. ¿Para qué? Para pesquisar tuberculosis. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de buscar cuando hay patologías que nos sugieren. Por ejemplo, la tuberculosis, ¿cómo se manifiesta? Astenia, adinamia, anorexia, sudoración vespertina, y el paciente comienza a toser la tardecita y va bajando de peso, ¿no es cierto? Cambia la fase, en fin. Entonces, ahí nosotros hacemos el Bahar en la orina para pesquisa de beca en la orina. Ya, ahorita terminamos. Espérenme. No se enojen. Ya. Instrumentación urológica. Son temas, todos estos temas, se los estoy dando así cortitos, porque el primero, segundo y tercer tema va a entrar en el examen práctico, pero también va a entrar en el primer parcial. Entonces, en cuanto a la instrumentación urológica, de acuerdo a su uso, nosotros clasificamos en instrumentos diagnósticos e instrumentos terapéuticos. Y según su constitución, en blandos, cuando son de goma, semirrígidos son de plástico y rígidos son metálicos.
¿Cuáles son las funciones de los instrumentos urológicos? Evacuadora, tenemos la sonda de Nelaton, la instiladora, que es la sonda de Foley, la dilatadora, que son bujías dilatadores, la exploradora, que son exploradores de bola, y la operadora, que es el cistoscopio. Ahorita lo van a conocer. Y las escalas de los instrumentos urológicos. Es importante, ustedes jóvenes, por ejemplo, esta es una sonda Foley. Esta es una sonda Foley número 18. ¿Por qué 18? ¿Por qué se pone 18? ¿Por qué hay sonda 12, sonda 10, sonda 14, sonda 16, sonda 18, sonda número 20 o 22 o 24? ¿Por qué? Porque viene una escala. En las sondas viene esta escala, mi querido joven. La escala de francesa, que divide en un tercio, me explico mejor. Por ejemplo, 18, este número 18, si es un tercio dividido en 3, 18 entre 3, 6 milímetros. Una 22 entre 3 nos va a dar a 7 y un poquito, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen, ¿para qué? Para encontrar la escala francesa o French. Por eso tienen los diferentes números, ¿ya? La escala del Beniqué viene de 1.6, ¿ya? El Beniqué, hoy en día, jóvenes, se los voy a mostrar, eso no tengo, yo lo tengo en el Hospital San Juan de Dios, y eso les voy a mostrar los dilatadores de Beniqué, que vienen una grabación de 1.6 de diferentes números. Y las sondas tienen la luz y las bujías no las tienen. O sea, esta sonda, por acá sale la orina, nosotros introducimos por la uretra y introducimos por la uretra, y una vez introducida en la uretra, agarramos una jeringa con 10 cc de suelo fisiológico, inflamos por acá y se infla aquí el balón de autorretención, se infla un globito y ese globo evita que la sonda se salga de la vejiga y la orina sale a través de ella, ¿cierto? Existen sondas de 3 días también para la próstata, eso lo voy a mostrar, ¿ya? Y aquí tengo un aparato que es para hacer una talla vesical. Se lo voy a mostrar porque esto no lo van a ver. La talla vesical, jóvenes, es un procedimiento que cuando hay una retención urinaria, si nosotros no derivamos la orina, el paciente va a entrar en insuficiencia renal y se muere. Ya hablaremos en el tema número 4. Pero cuando tenemos, por ejemplo, hay una estenosis dentro de mi amigo, no orina por nada del mundo y así su vejiga y está gritando de dolor. No puedo pasar sonda, entonces agarro yo se creó este aparatito, fíjense, se llama cistostomía, es un trocar de cistostomía. ¿Qué hago? Agarro con silocaína a 2 traveses de dedo por encima de la cinta del pubis, le inyecto un poquito de silocaína con bisturí de una incisión en la piel y agarro este aparato tiene su punta, como su dedo, antes de dormirse. Suncha, ¿no? Entonces con esto meto y perforo la piel, la ponorosa del recto. La vejiga es una cavidad que está llena de orina, por lo tanto está hueca. Entonces esto llega y se entra hasta la vejiga. Entonces, esto tiene un huequito, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque tiene un huequito acá, entonces la orina sale, yo sé que ya estoy en la vejiga. Entonces, inmediatamente yo esto lo lubrico con silocaína, y aquí también he hecho silocaína. Entonces, como está adentro, ya entró en la vejiga, ya lo tengo metido, ¿no? Entonces, saco este aparato y esta sonda, ahorita no resbala porque está pues seca, ¿no? Entonces, con la silocaína, esto entra y se va como en su casa en el mismo momento
hasta que meto hasta acá, queda la puntita, todo el proceso de la vejiga. Entonces yo agarro, saco esto, inflo mi balón y de a poquito lo voy tironeando y ya la orina está saliendo por aquí. Ya está la talla vesical. Puede tardar unos 5 minutos. Entonces, este aparatito es el fusil para el urólogo, lo mismo que el citoscopio, ¿no? Entonces, yo tengo estos de diferentes calibres. Alguna vez, bueno, a ver, ojalá que vamos a comenzar, o yo ya no vamos a poder hacer las prácticas allá en el Hospital San Juan de Dios, porque ya me voy a venir acá, entonces vamos a hacer las prácticas, voy a pedir posiblemente horas de consulta en el consultorio que hay aquí en la... Ahí, o si no, como allá en el Hospital San Juan de Dios no tenemos un lugar digno para conversar, yo les voy a pasar imágenes para que ustedes vean, van a leer, como los conozco todos los casos clínicos, yo les voy a relatar, vamos a dialogar y hablar como si fuera un caso clínico. Y además tenemos unos muñecos donde ustedes les pueden enseñar a hacer tallas vesicales, les pueden enseñar principalmente a colocar sondas vesicales, que eso ya no se puede. ¿Por qué? Porque se molestan los pacientes que uno vaya con 10 alumnos y menos de 10 no puedo meter. Ya, después hablaremos en otro momento. Ya, sigamos. ¿Cuál es la cualidad de la sustancia para la instrumentación? Entonces, la sustancia, ustedes tienen que saber, antes utilizábamos la vaselina y sufríamos, pero desde que existe la silocaína en jalea, prácticamente reúne todas las condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros para colocar una sonda, cargo en una jeringa de 10 cc silocaína en jalea, con una gasita con oxiodopovidona limpio el glande, y con la jeringa, no con la aguja, por supuesto, solo la jeringa agarro la punta del meato y meto los 10 cc de silocaína por la uretra y comprimo el meato. Se entra los 10 cc a la uretra, esa es anestésica, es lubricante, es hidrosoluble y lo más importante que es estéril. Por lo tanto, cuando toque meter la sonda, meto la sonda y eso se va como en su casa prácticamente hasta la vejiga. ¿Entienden? Entonces, estas son las condiciones que deben reunir las sustancias para hacer la instrumentación. ¿Por qué? Porque lo mismo utilizamos para hacer una cistoscopía, para meter una ureteroscopia, también utilizamos la silocaína en jalea. ¿Cómo se esterilizan los aparatos? Primeramente se hace un lavado mecánico con agua y detergente, luego, dependiendo qué, metemos una autoclave. Cuando son metálicos no hay ningún problema, pero a la ebullición utilizamos poco la ebullición. ¿Por qué? Porque existen unos líquidos ya especiales hoy en día que nosotros antes de la cirugía, 1 hora antes o media hora antes, metemos unos recipientes de plástico, utilizamos el Zydex, se pone, aunque hay otros, hoy en día ya algunos centros están prohibiendo el uso del Zydex, no quieren, entonces se están buscando otras sustancias para esterilizar. ¿Por qué? Por el costo que significa esta sustancia, este líquido. ¿Qué instrumentos utilizamos los urólogos? Tenemos la sonda de Nelaton, la sonda codada para prostático, la sonda de Tiemann, sonda de Foley, 2 y 3 ramas, que es de 2 ramas y existe la de 3 ramas para la próstata, la sonda de Philips, bujías dilatadoras, exploradoras de bolas, cistoscopio. Ahorita vamos a ver. Fíjense, estas son las diferentes sondas. Esta es la sonda codada para próstata, que tiene su huequito acá, se lubrica la uretra y nosotros introducimos esta hasta la vejiga y por ahí evacuamos. Este es otro tipo de sonda, son sondas finas, fíjense, todas son sondas semirígidas, no son sondas plásticas, ¿no? Todo esto nosotros utilizamos para introducir hasta la vejiga y también se utiliza para instilar. ¿Instilar qué quiere decir? Digamos, tengo
que lavar la vejiga o meter alguna sustancia química a la vejiga, cuando hacemos tratamiento con BCG, lo hacemos a través de la sonda, la vejiga. Ya vamos a hablar cuando hablamos de tuberculosis, vamos a hablar de la BCG. Sondas de balón, la folia 2 y 3 ramas. Aquí está, fíjense. Este es de 3 ramas. Salud, sexo. Aquí, por acá, se infla el balón de autorretención, que es lo que viene con un balón de 30 centímetros cúbicos. Por acá sale la orina y por acá entra líquido. Nosotros cuando operamos próstata, por acá entra el suelo fisiológico, sale entra en la vejiga, lava la vejiga y vuelve a salir por la parte media. Eso utilizamos, esta es una sonda de 3 días, utilizamos cuando tenemos pacientes problematurios. Esta sonda de 2 días ya les he mostrado que utilizamos para cuando hay detención urinaria, para cuando orina, cuando operamos uretra, porque queremos dejar por un mes, digamos, la sonda. Esta sonda yo no puedo dejar más de 15 o 3 semanas, entonces tengo que ir cambiando. Pero estas sondas, fíjense, son especiales, son un material muy especial, fino. Estas sí se pueden quedar más de un mes, pero también son muy caras, que poca gente puede adquirir. La sonda de Philips con su latiguillo conductor. ¿Qué es la sonda de Philips? Esto nosotros utilizamos, los urólogos utilizamos bastante. Fíjense esta sonda, este es el macho y esta es la hembra. Cuando tenemos pacientes con estenosis de uretra, estenosis quiere decir que la uretra está cerrada y los pacientes orinan de apenas. Entonces, fíjense, esta es una sondita, es un catéter delgado, flexible, que lubrico bien la uretra con silocaína y esto introduzco. Entonces, donde encuentra el lugar de la estenosis, como es delgadito y flexible, vence la estenosis, pasa por la estenosis y llega a la vejiga. Como este es hembra y este es macho, aquí tiene un tornillo. Entonces, este tornillo lo enrosco acá, lo enrosco y ya prácticamente tengo un solo aparato y aquí tengo un orificio, fíjense. Entonces, ya como esto ya está en vejiga, prácticamente meto esto que es delgado, meto y con esto, fíjense que es más grueso, que ya voy dilatando el lugar de la estenosis, sin perder el camino. Dejo una media hora, otra vez vuelvo para atrás y esto lo dejo afuera del pene. Cambio esto por otro más grueso, otra vez los tornillos, otra vez lo lubrico con silocaína y así voy dilatando paulatinamente la uretra hasta que me permite dejar una sonda forte. Esta es la sonda Philips, que vale plata y vale oro para nosotros en los casos de estenosis, ¿no? El resoestoscopio es este aparato. Con esto nosotros hacemos cirugía endoscópica de próstata, que mal hoy en día dicen láser, por cobrar más, cirugía con láser, y es una resección endoscópica, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nosotros, este es un aparato como una pistolita que aprieta el dedo pulgar y aquí sale una cuchilla que va cortando paulatinamente la próstata. Vamos sacando el pedazo cuando son próstatas pequeñas. Este es el resectoscopio, ya se lo voy a mandar. El ureteroscopio, existe un ureteroscopio rígido y uno flexible. Este es el rígido. Con esto prácticamente nosotros llegamos hasta el uretero o llegamos hasta el riñón, pero queda rígido. Entonces, cuando tenemos cálculos en tercio superior, a través de esto nosotros metemos el láser, que es un catéter que está conectado a un láser, apretamos un pedal y el láser alumbra o entra en contacto con el cálculo, lo desgrana en polvo, lo pulveriza prácticamente. El cálculo es una maravilla, el láser es una maravilla, ¿no? Ahora, como esto me sirve solamente para el ureter hasta la parte superior, ya con el ureteroscopio flexible ya es otra cosa. Con esto, fíjense, se dobla, yo me entro al riñón y esta punta yo lo manejo como me da la gana. Si quiero lo doblo para acá, o para acá, o para acá, o
para el otro lado, pero siempre mirando. Y estos son los catéteres, puedo meter una canastilla para sacar cálculos o meto el láser para destruir cálculos. Entonces, con esto prácticamente se acabó la cirugía de litiasis renal, de litiasis ureteral. Hoy en día ya no es lo que yo hacía antes. A todito lo cortaba para sacar las piedras. Desde que aparecieron el enteroscopio rígido y flexible, se acabaron las cirugías abiertas. ¿Por qué? Porque hoy en día, jóvenes, es una maravilla operar a esta señorita de un cálculo renal y hoy día lo operan en la mañana y en la noche se va a su casa y mañana ya está trabajando tranquila, cosa que antes tenía que abrir el riñón. Son 10 días o 7 días que tienen que sacar los puntos, pero sigue doliendo, baja médica, en 3 semanas volvía a su trabajo. En cambio, hoy en día, al día siguiente, ya está trabajando en forma normal. La cosa cambió, lógicamente, para bien. Y los equipos para destruir cálculos vesicales, fíjense, este es un neumático que tiene este aparato que actúa como un taladro. Han visto ustedes en las carreteras, los trabajadores para romper el cemento ponen un aparato y comienzan a golpear y eso va penetrando y destruye el cemento. Es lo mismo, ¿entienden? Nosotros manejamos con pedales cuando son cálculos vesicales. El problema de esto es que cuando nos toca, prácticamente le llega la onda al cálculo y lo golpea, lo parte, pero siempre se acompaña de hematuria. Entonces, en algún momento, la visión prácticamente disminuye y es un problemita manejar esto. Hoy en día tenemos esto, pero ya preferible utilizar el láser, porque esto tiene un costo. Se le dice a la gente, aumenta un poquito, señora, y en el Hospital San Juan de Dios se alquilan aparatos. Le decimos a la familia, usted negocie. Yo no tengo láser, nadie tiene láser en el hospital porque eso es carísimo. Hay empresas que alquilan su láser para destrucción de cálculo. Nosotros sabemos hacer, no cobramos ni un solo centavo, solo la familia habla con la empresa que alquile el láser alquila a la familia, se entienden. Nosotros hacemos una nota a la dirección del hospital para que no piensen que estamos negociando y la familia se entiende con la empresa, se opera al día siguiente a su casa. No tiene plata, no cortamos. ¿Sí? Y seguimos haciendo cirugías abiertas. ¿Por qué? Porque no toda la gente tiene dinero. Mucha gente tiene que someterse a cirugías abiertas. ¿Por qué? La izquierda está pudiendo. Por eso, sepan por quién votar. No vamos a volver a lo que era antes, por cierto. Hay que pensar en Bolivia y pensar que tenemos que salir de toda esta porquería que nos ha hecho el mal. Ha destruido nuestra patria prácticamente. Entonces no volvamos, seamos conscientes. Indicaciones del cateterismo uretral. ¿Cuándo hay que colocar una sonda? Cuando hay retención. Saquen una fotito ahí, porque les pregunto desde usted. Cuando hay cateterismo permanente, dejar una sonda permanentemente. Cuando hay hematuria intensa, colocar una sonda de 3 vías. Preoperatorios de cirugía, por ejemplo, vamos a hacer una cirugía de una nefrectomía por cáncer renal, colocamos una sonda vesical. Procedimientos médicos como la BCG, cuando hacemos instilaciones para curar la tuberculosis, entonces metemos BCG a la vejiga, y eso lo hacemos a través de sonda. En los casos de incontinencia urinaria, cuando hay incontinencia urinaria en los hombres o en las mujeres, no vamos a dejar que ese paciente se le escape la orina en toda la vida, porque lo tiene que manejar a puro sonda. Y en los traumas vesicales, se pone sonda en trauma vesical. ¿Por qué? Porque yo suturo la vejiga y tengo que esperar 7 días a que cicatrice la vejiga. Entonces se coloca sonda y la sonda evita que la vejiga se distienda. Entonces la vejiga en capa tiene que estar chusa, tiene que estar retraída. ¿Por qué? Porque suturé. Y si yo dejo que al día siguiente que la vejiga se distienda, adiós mi sutura, ¿no es cierto? Entonces se sutura, se le coloca sonda, con la sonda estoy anulando el reflejo de la micción. Diuresis hay porque baja la orina de los riñones,
sale por la sonda, pero yo he visto que no haya fricción. Creo que con eso, contraindicaciones del cateterismo. Maestito, saquen otra botella. ¿Cuándo no se debe colocar sonda o no se debe hacer una instrumentación, hacer cistoscopías? Cuando hay estrechez uretral, cuando hay uretritis aguda, cuando hay orquiepididimitis aguda y cuando hay cistitis. Todo proceso infeccioso en la uretra o en la vejiga me impide manipular la vía urinaria. Tengo que hacer previamente un tratamiento para que luego del tratamiento recién yo pueda manipular la vía urinaria. ¿Cuáles son las complicaciones que vemos seguido en el Hospital San Juan de Dios? Falsas vías, dañan la uretra. ¿Por qué? Porque le dan a los residentes y a los internos que pongan sonda y no saben. Y eso es lo que ustedes van a salir sabiendo colocar una sonda vesical. Orquitis. Orquitis. Si hay una infección urinaria, la orquitis inflama el testículo, se inflama el epidídimo. Puede haber fístula uretral, puede haber pielonefritis, shock séptico, litiasis vesical y obstrucción de la sonda por coágulos. ¿Cuáles son los cuidados de la sonda permanente? Toda sonda, jóvenes, tiene que ser cambiada cada 2 o 3 semanas. Siempre se debe lavar una sonda. Lavar no significa sacar la sonda, lavarla en el grifo y volver a meter. Lavar significa que una vez por semana se debe introducir un suero fisiológico de 500 cc por la sonda, se mete con una jeringa, unos 100 cc, y se espera que escurra. Otra vez o sea, con 500 cc uno mete y saca para que limpie el sedimento en la vejiga. ¿Por qué? Porque la vejiga, el balón, es un cuerpo extraño, y ese cuerpo extraño hace que precipite el sedimento y forme cálculo. Entonces, el lavado de la vejiga impide la formación de cálculo vesical. Cambiar de posición del pene. ¿Por qué? Porque si el pene está todo el tiempo en un solo lado con la sonda, ese peso de la sonda puede lesionar la uretra. Claro que sí. Por eso es que se les dice a las enfermeras, hoy día el pene para un lado con la sonda, mañana le ponen el pene para el otro lado para que la sonda esté para el otro lado. Nunca todo el tiempo al mismo lado. Evitar fístulas, se evita fístulas uretrales. Lavado vesical periódico, como lo dije, y utilizar la sonda de Foley, mejor si es la 18 o la 20. Mejor siempre la 18 y en las mujeres la sonda 16. Se acabó. Cada lindo. No nos pasamos de la igual. Entonces, la señorita, por favor, y usted me pasa su nombre, el nombre